Hola, buenas tardes, ya llegó el viernes y dentro de un minuto empezamos de todo un poco por la Radio Pública del Oeste. ¿Está vivo? Todavía no dice acá. A ver, dice vivo en rojo. No, acá no lo... Esperen, Hola, sí, se están uniendo a la espera de más seguidores. Está Crudo, buenas tardes. Sí. Hola, Antonio. Vamos, acá no veo nada con el sol, así que... El volumen. Hola, Antonio. El volumen. Vamos, acá no veo nada. Ahí está. Camil Bell. Hola. Hola, Camilbel. Claro, nos da el sol muy mal, Sí. Entonces no vemos nada. Suponemos que ustedes nos ven, porque no tenemos idea, no vemos nada acá adentro. Bueno, qué semanita, ¿eh? Qué semanita. Ahí vamos a... ¿Nos vemos todos? Sí. Hoy estamos perfectos, entramos los tres. Divino. Ya conecto. A ver. De todo un poco en vivo. Ahí está, hola. Ahí me conecté. Bajamos el volumen. Muy bien. Sí, hoy el sol está fatal. Qué suerte, Irma Rosales se unió. Menos mal. Sí, menos mal. Yo si no miro la R y la L nunca sé cuál es el derecho y el izquierdo. Agarro así. Con yo me puse el que cuadró. Da igual. E igual ese parece que son iguales. No, son igual. Ok, ahí. Escucho bien. Viernes a la tarde al Viernes fin. a la ¡Sí! tarde. Llega de todo un poco. Ay, no veo nada de la luz roja. Tu ¿Vos me decís? espacio radial. Porque no veo. Una hora para Yo te levanto el dedo. compartir y pasarla bien. Ale, muy bien Ale, hola, bienvenida Ale. Hola. Laura. Y acá estamos, buenas tardes, bienvenidos a este viernes que, como pusimos en el reel hoy, salió el sol. Bien. ¿Cuándo salió el sol? Cuando hicimos el anuncio de que hoy estaba de todo un poco. Así es de todo un poco. No había ninguna razón para que saliera hasta que nosotros anunciamos que iba a salir el sol. Y salió el sol después de 3 días que ni el servicio meteorológico te decía cuándo iba a terminar de Es que llover. últimamente el servicio No te dice nada. No se asoma ni a la ventana. No. Aparte Bueno. un día tenemos 3 grados, otros 29. Bueno, pero Sí. eso no es culpa. No, pero si te lo avisaran antes, sería... Bien, Bueno. esto es como una especie de precalentamiento, porque en realidad acá está, buenas tardes, bienvenidos a De Todo Un Poco, ahí lo hacemos formal, el multiespacio radial de los viernes, destinado a sacarte la mochila de la semana, que semanita por otra parte, mejor no lo recordemos, y hacerlo piedritas chiquititas, tipo canto rodado, para que las puedas cargar y termines el viernes feliz y arranques el fin de semana con toda la energía de que puedas ser capaz. Vieron que esto no está fácil últimamente. Bueno, estamos acá en la Radio Pública del Oeste, la 89.3, a pasitos de la plaza en Soler 255. Pueden pasar a vernos, el ventanal es grande, nos da el sol de frente, así que si pasan, hagan muchas señas porque no vemos nada. Soy Ángeles y acá estoy con Irma Hola, buenas tardes. y con el doctor Juan. Qué lindo estar con ustedes. Y bien, súbense. Les agradecemos desde ya que estén ahí, que nos dejen entrar en su mundo y que nos estén mandando besos porque estamos saliendo por Instagram. Los que todavía no están en Instagram, por favor, @de todo un poco radio 893 y van a tener el placer de compartir así, en este flujo de ida y vuelta con nosotros cada hora de las 5 de la tarde del viernes. Estamos en Facebook de Todo Un Poco 893. Nos pueden llamar a la radio al 4623-5794 o 5826. Y si no, nos pueden escuchar por internet en laradiopublica.com.ar, donde van a ver la transmisión en vivo, apretan el triangulito y ahí salimos. O se bajan la aplicación o ponen la radio, la sintonizan. Recuerden, FM 89.3 y ahí estamos. Y van a escuchar nuestra cortinita musical.
No se vayan de ahí. Empezamos, disfrutemos de esta hora en la radio juntos. Los que cumplieron años esta semana, esperamos que hayan tenido un re buen cumpleaños. Y los que cumplen hoy, súper felicidades para todos. ¿Alguno Muy feliz para cumpleaños. saludar? Yo no tuve ninguno esta Perdón si me semana. olvido de alguien, pero no tengo 13 de presente. agosto, Santiago, compañero de colegio, sí. Hola, cuando éramos jóvenes. A ver, no me acuerdo de nadie más. Bueno, igual en este entorno se arranca la temporada de cumpleaños. Sí. En realidad, el 12 fue el de Sofi, y yo no la saludamos por acá, la saludamos por las redes. Así que hoy deberíamos, Exactamente. ahora que lo pienso, nuestra operadora, ahora, antes de agradecerle que nos ayude, vamos a recordarle que la queremos y que haya tenido, sabemos que tuvo, porque vimos Sí, en redes algunas imágenes, ¿cómo? sabemos que tuvo un re feliz cumpleaños, así que tiqui, Muy feliz cumpleaños, muy feliz muy cumpleaños feliz para Sofi, un poco atrasado, pero bueno, no nos calzó justo en El la calendario semana. no fue Claro, tal cual. equívoco. El próximo año. Exacto. Entonces no se vayan de ahí, disfrutemos juntos, activamos las neuronas espejo, ponemos una sonrisa contagiosa en nuestras caras y arrancamos anticipando un fin de viernes feliz en la medida de lo posible. Y vamos Y a largo. y sí, Largo, porque sí. es fin de largo, yo me enteré. ¿Vos me lo dijiste? Sí. Te enteraste por mí porque yo fui a fijar una audiencia y vi que había un puntito, estaba marcado el día y dije, uy, tengo otra audiencia, la puse a la misma hora, alguna de esas cosas que suelo ver si no veo la agenda, y vi que estaba el feriado. Fue un momento de felicidad descubrir que el lunes era feriado. Así que si a alguno le pasó como a mí, que no se dio cuenta que el lunes era Doble feriado, felicidad. claro, relájese, sabe Y los que que es todavía no domingo se y dieron lunes. cuenta, más todavía. Sí, por favor. ¿Qué momento? Dicen, no, pero es lo mismo. No es lo No, mismo. no es. No es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. No hay nada más placentero que un fin de semana largo. Bien, entonces vamos a arrancar con nuestro bloque de inicio de una semana como esta pasaron cosas. Y vamos a recordar que ayer, jueves 17 de agosto, en Argentina conmemoramos el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, el padre de la patria, libertador de América, quien muriera ese mismo día en 1850 en Francia. Una figura destacada en nuestro ciclo histórico y político y del que vamos a hablar por otros temas en el bloque que sigue. Sí, Irma. Quería hacer, si Sí, querés sí. lo digo en el bloque que sigue, pero quería hacer una mínima mención que como un homenaje, si se puede decir así, que es que los granaderos a caballo que hacen la escolta presidencial cuidan los restos de San Martín, que está en la catedral, son 7. Y son 7 porque cuando traen los restos de San Martín en 1880, solo 7 quedaban vivos, resucitan, por así decirlo, sus trajes andrajosos que tenían de la época de la independencia y hacen toda la guardia de honor a caballo acompañando a su general hasta el velorio, digamos, y hasta la madrugada. Y después se van, no había sido organizado. Entonces, en homenaje a esos 7 granaderos, cuando Figueroa Alcorta en 1907 instaura la escolta presidencial, decide que sean 7. Mira, por si no lo sabían. Nuestra historiadora de cabecera siempre está en todo. Gracias por el dato. La verdad es que no lo sabía. Bueno, vamos a un tema más mundano ahora, porque también ayer, 17 de agosto, fue el Día Mundial del Peatón. Y como todos somos peatones, nos pusimos a explorar un poco sobre este tema. Además de la consulta que pusimos por las redes, donde les pedíamos que dijeran qué clase de peatones se sentía que eran cada uno. Dimos 3 opciones: atento a todo, un poco y un poco, o soy un desastre. Más adelante vamos a hablar de algunos datos, pero creo que mintieron, pero mal, excepto la presidenta de nuestro fans club, que dijo, y es la única de movida, soy un desastre. La única persona, ni le asigné un porcentaje dentro de la encuesta reflejó 62% atento a todo. Y no estaría siendo muy así. Pero bueno, lo dejamos para dentro de unos momentos. ¿Por qué es el Día del Peatón? O porque fue ayer, mejor dicho, el Día del Peatón. Recordemos que el peatón es la persona que sin ser conductor transita a pie por la vía pública, ¿no? Esta fecha la estableció la OMS para promover el respeto a los peatones, recordar los derechos y obligaciones que implica circular de esa manera,
reforzar el uso de los espacios peatonales y difundir una cultura vial que reconozca su prioridad. Acuérdense, todos somos peatones en algún momento por esto de la prioridad. Esto se remonta al año 1897, que es cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejó la primer víctima peatonal, que fue en Londres. Se trataba de una joven llamada Bridget Driscoll, de 44 años entonces, que salió a pasear con su hija y fue atropellada por un vehículo a motor que circulaba a 10 kilómetros por hora. Se murió. De nuevo, piensen una vez más en cómo funcionamos como peatones en este universo. ¿Qué hay que hacer para ser un buen peatón y cuánto de todo esto cumplimos? Les voy a tomar examen acá. Ningún problema. Y a los que están acá conectados y a los que estén oyendo. Porque, nada, esto tiene que ver con qué nivel de empatía, ¿no?, establecemos nosotros en nuestra relación con el resto, porque vaya que es importante aumentar la conciencia social. Esta lista de cosas no fueron inventadas por ninguno de nosotros, sino que están sacadas de lo que determinan organismos nacionales e internacionales respecto de qué hace que te conviertas en un buen peatón y qué debieras hacer para ser considerado tal. Primero, cruzar siempre por las sendas peatonales. Por Si la no cebra. hay, hacelo por la esquina, por delante de los vehículos detenidos. ¿Cumplen? Sí, sí. Sí, eso sí. ¿Nunca cruzas No, por la sí, mitad sí. de la calle? ¡Cuac! Esporádicamente. Ahí ahí nos caemos en un poco y un poco. Muy bien. Antes de cruzar, mirar hacia un lado, luego hacia el otro y volver a mirar. Sí, yo 100%. Porque acá te salen de contramano. Y en Capital con la bicisenda, que te vienen, que son doble mano. Ay, no, la No. bicisenda te puede llevar una No. sorpresa o algún Ya accidente. me pasó, ya lo viví. No cruces entre autos a pesar de que indebidamente estén ocupando por completo la senda peatonal. Yo conozco a alguien que ha hecho otras cosas, no solo no cruzar, un poco más agresivas, pero está mal que un auto estacione en la senda peatonal. Lo Pero mismo bueno. que en la bajada de los minusválidos. La vas a incapacitados, qué sé yo. Cruzá caminando y no te detengas nunca sobre la calzada. Eso es lo correcto. Sí, eso yo lo hago. Además de mirar el semáforo, observa que todos los autos y motos estén detenidos, ya que por imprudencia pueden pasar el semáforo en rojo. Yo tomo esa precaución, pero desde hace muchos años en que vi un accidente de una persona que estaba cruzando antes, que es, sobre todo si es una avenida, que se haga la primer fila de autos y el de atrás también, porque vi que uno no prestó atención, chocó al que había parado en el semáforo y desplazó el auto y volcó a la señora que iba delante iba a mío. cruzar. Entonces siempre tomo precaución. Yo en realidad también las tomo, pero no por eso, sino porque cada vez que voy a cruzar Santa Rosa por un semáforo, contadas veces para los que son de la zona saben de qué estoy hablando, no necesariamente que el semáforo se ponga rojo quiere decir que los autos, motos y todo otro vehículo de más de 2 piernas se detenga. Qué Perdónenme, Así que, yo les hago una sí. pregunta que no sé. ¿Se cruza ¿Se puede cruzar Santa Rosa? Sí, hay algunos semáforos. Ay, pero Si, es- si le apuntás al semáforo, se supone que es la forma más tranquila, digamos, entre comillas, ponele, pero asegúrate que hayan parado todos. Yo hasta que no veo que pararon todos y no cruza ninguna moto, recién ahí cruzo. Y que baje el puente. Es más o menos parecido. Esta es muy buena. Entabla contacto visual con el conductor del automóvil. Esto es fundamental para entender cuál es la maniobra que va a realizar. No maten al mensajero, yo no escribí esto, solo lo estoy compartiendo. Ajá. ¿Sí? Las Ahora vos veces- fíjate que fue claro. Contacto visual. Sí. No auditivo. Y no gestual. Y no gestual. No gestual, bien, Bien. bien. Nunca camines por el borde de la calle o por encima de los cordones. Bueno, esta gente que no anda por el conurbano. En el conurbano la gente camina por la calle. Todos Sí. crecimos en el conurbano caminando por la calle. No Sí. me jodan. Bueno, es que en el conurbano no hay muchas veredas. Claro, ese es otro Ese problema. es otro Ese es un problema. detalle. Ten especial cuidado en los garajes con las entradas y salidas de vehículos. Bien. Hay un negocio a la vuelta de mi casa que tienen una puerta que abre hacia afuera. Es la segunda vez esta semana que no me la pongo cuando voy a pasar, pero de milagro, porque le voy a entrar a decir a los chicos, es el negocio que vos no los querés, a los chicos que por favor pongan un timbre o algo, porque te lleva por delante. O sea, vos vas caminando por la vereda, la única vereda que efectivamente te abre la puerta en la cara. Bien. Si circulás con niños por las veredas, no los sueltes sin señales en los cruces, a mirar hacia ambos lados al cruzar la calzada. Me disculpan, Sí, señora claro. mamá, o señor papá, señora tía, el que vaya. El
chico se pone del otro lado del tránsito, porque yo veo a esas madres que van con el nene del lado que puede doblar el auto. Entonces, Bueno, de este lado. Es por mamá, favor. pero no es onza. Llamen al terapeuta, claro, quién sabe cuál es el plan. A mí me pone. Eso como cuando yo les contaba a los oyentes cómo fue el tema de Röntgen, que en realidad la primera radiografía la hizo de la mano de la mujer, no la hizo de la suya. O sea, si va muy radiada, Claro, se que no rabia sea la ella. mía, que sea la de ella. Si se va a quemar la mano, que se queme la de mi Claro. En esposa. este caso lo mismo. El género Así yo humano. sigo probando. Claro. Entre 1897 era. 1895. 95, gracias. Hoy di una charla y mencioné eso y ya me lo había olvidado la fecha. Bueno, de noche hay que evitar las prendas oscuras, y que especialmente para las chicas que nos solemos vestir de negro muchas veces, bueno, no, todo fluo, se empiezan a poner todo fluo. No utilices celulares, MP3 ni ningún otro elemento que genere distracción y te impida reconocer los indicadores de riesgo. Olvídate. Hay Sí. autómatas en No, la calle, sí, van bien. así. Ahora ya cruzan mirando celulares. Sí, van escribiendo, Sí, van sí. cruzando Y la perdón, lo calle, que Santa Fe dijiste Callao. de cruzar escribiendo. y mirar para un lado y para el otro, por favor, miren, si van a mirar para un solo lado, que sea para el lado donde viene el tránsito. Claro, sería importante. Porque hay muchos que miran para allá. Hola, el auto está de este lado. Claro. Bien. Bien. Y el último de esta lista, si transportás chicos en cochecitos, quédate en la vereda hasta No. que todos los vehículos se hayan detenido por completo. No, ¿Vale? Con deja- chicos, sin chicos, o en Quédate en la vereda, Ah. no, que deja el cochecito en la vereda. Porque bajan el cochecito Y ellos se se quedan quedan en la arriba. vereda. A ver, Ah. replica lo que... Replica lo del- Explícalo, lo del es una radiólogo. estrategia, es una estrategia. En fin. Hay que recordar que en un accidente de tránsito, el peatón es el más vulnerable, ¿sí? Sí, No sí. tenés casco, no tenés carrocería, no tenés chasis, entonces no tenés ninguna protección, ningún tipo de protección ante un impacto. Les recuerdo, antes de pasar a lo siguiente, que va a ser muy rápido, la encuesta, 62% dijo que está atento a todo. Bien, Yo puse Eh, más o menos. sí, Como yo era de el- un poco y poco. Un poco y un poco. La participación del peatón en siniestros a nivel país fue del 5.36% a nivel país. Si bien el porcentaje suena bajo, pertenecen al segmento que con secuelas más graves. Igual la estadística está medio desdibujada porque la estadística oficial es el muerto en el accidente, en el instante del accidente. La gente de Luchemos por la Vida lleva después un periodo de 30 días. A partir de entonces, el que se muere en esos 30 días también fue un peatón que se murió en un accidente de tránsito. claro. Algunas cosas que hablan de la conducta de la gente, y por eso me vuelvo a remitir a la encuesta. El 70% no espera para avanzar, 70%. El 20% se distrae charlando. El 16% se distrae con el celular. El 15% no respeta nunca la senda peatonal y 2 de cada 100 cruzan haciendo cualquier cosa. En 2021 se murieron más de 1.200 peatones en accidentes de tránsito en la Argentina. En Cava, el año 22, en 2022, se murieron por accidentes viales en total 3.828 personas y el 10% de esos fueron peatones. Y un dato que es bien interesante, entre 1990 y 2022, la incidencia de accidentes con peatones en España bajó un 80%. ¿Cuánto creen que bajó en Argentina? ¿Bajó? Bien. Cero. Entonces todos mintieron en la encuesta. Yo Mintieron, creo que el mintieron. hecho de haber mencionado España, que es una buena referencia, fundamentalmente hay una relación no solo del peatón, sino también de los propios automovilistas que han adquirido un respeto por el peatón. O sea, Bueno, es posible, después de muchas multas. a nosotros veces. hemos vivido situaciones en las cuales uno hace la demanda de cruzar por hacer la peatonal y el tipo viene a 30 Está a metros mitad de cuadra y te paró. clava Sí, sí. el freno para, por si acaso, por lo que una de las cosas que mencionaba, la indecisión si vas a cruzar o no vas a cruzar. ¿Te imaginas que el argentino, bueno, no sabe bien en dónde está caminando y por ahí cruza, por ahí no? Pero los tipos, y hasta que no te ven del otro lado no pasa. Si pones los Bien. pies en la calle, que Sí. es algo Exacto. que no está en No la está lista. acá en la pero lista. ¿no? Sí, está en la lista. Estaba en la lista Sí. de poner, perdón, pero poner los pies en la calle y paran. Sí, acá no. Y como en realidad hablamos de la senda peatonal, que ahora está de moda llamarla paso de cebra, ¿sí? Que viene Me parece hermosa. de 1949 en el Reino Unido también, y porque ya el tiempo se nos fue volando,
estábamos pensando cuál es el paso de cebra o senda peatonal más famoso, y es Sí. la cubierta de Abbey Road y los Beatles. Entonces nos vamos rapidito a la tanda antes que me maten, escuchando un tema de los Beatles. Clara se unió. Hola Clara, hola Sasha. ¡Qué grande! Monkey, Carlos de Versalles, Patricia. Hola, hola a todos, hola a todos. It's alright. Nos escuchan bien allá, ¿no? Ah, eso nos podrían decir a ver. Podrían decirnos si están escuchando bien. O sea, entonces arrancás con la música de Juan. Distraje, Un separador no. y la música de Juan. Dale, listo. Me encantó. Bueno, un separador y ya arrancamos. No, a ver, encima de la Pablo Michu, bienvenido Pablo Michu. Hola. Hola. A la presidenta pregúntenle si se escucha bien. Muy bien, dice Ok. Carlos. Bien, Muy bien, gracias. muchas Bien. gracias. Nos alegramos. A la presidenta, ya sabemos, la vamos. Además, la única absolutamente transparente. Dijo, soy un desastre. Bien. Yo, Eso es honestidad brutal. Como Yo corresponde. crucé, ¿cómo era? Un poco y un poco, Un poco y un porque poco. el otro día crucé una calle que es como una cortada ahí cerca de Diagonal y me fijé al revés las calles. Bien, un poco y un poco. Los escucho genial. Ay, gracias, Sí, Ale. gracias. No lleva tiempo, viste, hacer las cosas. Nos toma como lento para acomodarnos. No queremos que Instagram nos corte de vuelta. Ay, ¿viste? sí. Cuando pasa el minuto. Claro. Y acá estamos volviendo, después de deleitarnos este placer de tema con los Beatles. Y vamos a escuchar al doctor Juan, que hoy, ¿de qué nos va a hablar? ¿Les anticipo? ¿Les va a dar un anticipo? ¿Cómo? Gracias. Hoy les dijimos que en otro bloque íbamos a hablar de San Martín, ¿no? Porque entre mitos y leyendas, la realidad, los datos, las fuentes históricas lo muestran a un San Martín con alteraciones psicosomáticas, con esos cuadros que hoy decimos es todo psicosomático, el de reuma, gastritis, bueno, la ceguera, eso ya no era psicosomático al final, ¿no? Pero considerando que tenía 72 años cuando murió, casi el doble del promedio para la época. Al final, ¿qué enfermedades le atacaron a nuestro padre? Importante, y yo quería preguntarle a nuestra historiadora, ¿por qué en realidad recordamos a San Martín el día de su muerte y no el día de su nacimiento? Porque en realidad nació un prócer, nació el padre, nació en el año 1778. Mucho se habló de las enfermedades de San Martín, Sí. y en los años de la campaña de los Andes, varios amigos temieron por su salud. Sin embargo, el general murió después de los 72 años, bastante avanzada la edad para su época. Las exigencias de la vida militar contribuyeron para ir minando la resistencia de San Martín. Había recibido varias heridas durante las batallas. Además, en los últimos años empezó a tener serios problemas de salud, empezando por su vieja úlcera y la ceguera que padeció en el último año. O sea, no la tuvo acá, sino ya directamente la tuvo en el momento en el cual estaba viviendo sus últimos años. En un interesante estudio se detalla la larga historia clínica. San Martín en realidad se convirtió en un vademecum de patologías porque empezó teniendo una gota, después tuvo reuma, después tuvo úlceras estomacales, tuvo heridas de guerra, también padeció cólera y la tuberculosis. Fueron algunas de las afecciones que tuvo San Martín.
En algún momento Ricardo Rojas escribía: el estado del señor general San Martín es de suma gravedad y desespero por su vida. La preocupación siempre fue de los otros, porque en realidad Libertador, en cambio, mantuvo una admirable fortaleza frente a sus enfermedades. San Martín era un tipo madrugador, con desayunos cortos que consistían en mate con galleta, tenía el pelo negro, ojos de cóndor. ¿Se acuerdan que cuando íbamos al colegio era una característica de la imagen de San Martín, en los ojos de cóndor que siempre tenía? Y era siempre delgado. Él decía en algún momento que si hay victoria de vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Sostenía a José de San Martín, el militar que llegó a la independencia de la Argentina, de Chile y de Perú. Podría decirse que esta frase que él había comentado tuvo que en realidad se refería más hacia él que hacia el resto de la gente. A lo largo de los 72 años de vida tuvo que cruzar la cordillera, tuvo que independizar 3 países. Desde el punto de vista de la medicina hay algunas cosas que quiero realmente contarles, algunos puntos de conflicto en las posiciones opuestas donde recae el origen de su disnea y principalmente de la procedencia de los vómitos de sangre que padeció San Martín. Aquí les planteo algunas descripciones que les pueden interesar para sus propias vidas. Por ejemplo, diferencias entre la hematemesis y la hemoptisis, que es algo que en realidad se habla habitualmente y que muchas veces no se sabe el origen. La hematemesis es la eliminación de sangre del estómago por la boca. En cambio, la hemoptisis, el origen de la sangre es pulmonar. La primera, o sea, la hematemesis, es una sangre oscura que se acompaña de calor y de un discreto cosquilleo laringotraqueal. La segunda, la hemoptisis, es una sangre roja, rutilante, que en general está predecida por tos. La hematemesis puede estar presente en los pacientes con úlcera y la hemoptisis en pacientes con tuberculosis. Fíjense todo lo que yo les estoy contando en este momento. La mayoría de los autores se ha inclinado por la úlcera, la cual lo atormentó durante 36 años, desde 1814, quiero que recuerden esa fecha, en la que la hematemesis marcó la iniciación clínica de sus enfermedades. No es casual que la primera manifestación de la úlcera, el vómito de sangre como se llamaba en aquel momento, haya tenido lugar en Tucumán, más o menos en abril de 1814, cuando San Martín estaba a cargo del Ejército del Norte, un puesto que él había aceptado por disciplina militar, pero que no lo deseaba y que creía inconducente a los fines de concluir la guerra de la independencia. Fue en aquella oportunidad, cuando apareció sus primeros síntomas, que San Martín se retira a una estancia en Saldán, Córdoba, para recuperarse de aquel primer ataque, que por entonces no era diagnosticado como úlcera, sino que se hablaba de ataques de sangre, que era lo que se hablaba en aquel momento. Es allí, en Córdoba, donde recibe a Juan Martín de Porredón, futuro director supremo, y terminan de coordinar juntos el plan para instalarse en Mendoza y desde allí organizar la campaña de los Andes. Es por eso que muchos historiadores pusieron en duda la gravedad de su dolencia y la propia existencia de la misma. Vos decís que dijo, yo no quiero quedarme acá y no había omeprazol, entonces... Tampoco había RT en aquel momento. Eso es verdad, eso es verdad. El general padeció una tuberculosis fibrosa dentro de sus enfermedades. Aquí debemos considerar su longevidad, porque en realidad San Martín llegó a los 72 años. Una de las características de la tuberculosis fibrosa es lo prolongado de su evolución que le permite al enfermo una larga existencia. Vive sufriendo, pero vive muchos años. Otro padecimiento fue su problema reumático. Sufría ataques agudos de gota, entorpecimiento de la articulación de la muñeca de la mano derecha. San Martín era asiduo a los baños termales para aplacar los síntomas de la gota, una de las formas de artritis más dolorosa que se produce cuando se acumula demasiado ácido úrico, lo que causa dolor, hinchazón y rigidez de las articulaciones. Hay que tener en cuenta la dieta que tenía en aquel momento, porque en realidad la gota está directamente relacionada con los tiempos del posvirreinato, en la cual se consumía mucha carne roja, muchos frijoles y lentejas.
Estos alimentos contienen más purina, de cuya descomposición surge el ácido úrico. Para calmar un poco los dolores, por aquel entonces, el único calmante que se utilizaba era el láudano. ¿Qué es el láudano? Más conocido por nosotros como el opio, planta de la cual se extrae la morfina, que actualmente la utilizamos. Quien tome eso, explican, entra en un estado de narcosis profunda que le permite mover los músculos y las articulaciones a alguien con una enfermedad reumática o con gota, como era San Martín. Algo que me gustaría compartir con ustedes. En la época en la que padeció sus enfermedades, era poco lo que la medicina podía hacer por él. Para que recuerden, la úlcera empezó a darle síntomas en 1814, como yo les dije. En 1826 habían comenzado los estudios serios de anatomía patológica de la tuberculosis. El conocimiento del bacilo causal de la tuberculosis era Koch, que en realidad todavía no lo había tratado. Por esa misma época, Crubelier descubría la úlcera de estómago. Antes era la sangre. La utilización de las transfusiones, que corresponde a un médico argentino, Luis Agote, se realizó después de 1914. Si los Andes fue una hazaña, el hecho de haberla cumplido atormentado por dolores que le impidieron aparearse del caballo, la tornan más heroica todavía. Finalmente, la agonía definitiva llegó el sábado 17 de agosto de 1850. Después de pasar la mañana en el sofá, sufrió frío y le pidió a su hija que lo llevara a su cama. Sufría un intenso dolor en el estómago. A las 2 de la tarde partió de este mundo el libertador de medio continente, padre de la patria, el que estuvo dispuesto, a pesar de sus desagravios, a desenvainar la espada para libertar a los americanos. Wow. Y con esto, sin duda, nos vamos a la tanda. No queda más que decir, alguien aquí puso estrés. La pucha, que había razones para estar estresado. Hoy a mí ir al médico y decirle estoy estresada me da vergüenza, absolutamente. Bien, nos vamos a la tanda, enseguida volvemos. No se vayan de ahí. La información actualizada la Te quedó encontrás en tu una radio. máquina. Noticias en la 89.3. ¿Qué vas? A ver, tenemos que modificar el volumen, ¿no? ¿No? ¿Sí? Para ¿No? que nos escuchen ahora. Noemí, hola, bueno, sí, Pablo, estrés, efectivamente, estrés. Es muy interesante esto de lo del norte. El tipo no quería ir, estaba en contra, como militar, estaba en contra de él, le parecía que el instructivo era una pavada, y fue igual, obvio, ¿no? Por obediencia, pero que después te agarre, te dé el pico de úlcera, no te sorprende cuando estás haciendo algo con lo que no estás de acuerdo. O sea, no descubrimos nada. Pero en serio, a mí me da vergüenza ahora pensar en Bueno, eso. Bolívar también Claro. tenía un montón de enfermedades. Lo cual de nuevo hace mucho más meritorio. En una época no había omeprazol entonces, ¿sí? O Claro, sea, lo que mucho más él dijo, meritorio. no había nada, digamos. Todo se estaba por descubrir o recién descubierto. Claro. Bueno, ¿de qué nos quejamos? Ustedes se quejan. ¿Vos no? Yo no. ¿Vos te da estrés? A ver, también mucha plata, educación, etcétera, en cualquier época sube el promedio de vida. Sí, sí. ¿Perdón? Dice Pablo. Dice, mucha plata y educación, etcétera, en cualquier época sube el promedio de vida. Sí, eso es cierto. No sé si, bueno, educación sí, no La sé plata si yo mucha creo que plata. no. En realidad lo que sí realmente, a ver, nuestra vida actual, la vida en la ciudad, en el campo, pero con situaciones más modernas, o sea, antes, cuando no había aire acondicionado, cuando no había quien se protegiera del frío, indiscutiblemente se vivía mucho menos. No, seguro. Hay una cuestión de constitución, no es la palabra exacta, porque que él haya vivido hasta los 72 años. Mi Sí. abuela tuvo una vida muy sufrida y vivió hasta los 104. Está bien. No contradigo La- lo la que ge- dice no, pero la Pablo, genética, pero o sea, genética la influye. genética está la por sobre genética todo. tuvo que haber influido Sí, porque definitivamente. Pero aparte, algo que no te quise interrumpir porque había poco tiempo, pero quien haya cruzado los Andes en avión y ver lo que es eso, es imposible. Ya para te un ser agota humano. eso. Sí. O sea, te da una dimensión
bueno, los que cruzan De lo que haciendo fue esa o con epopeya. las bicicletas O o running. haciendo running. Ah, bueno, también. Yo tuve un compañero que hizo 2 O veces los que el cruce de hacen los Andes. cruces modernos. entre Claro, comillas. que van con como los Sherpas, ¿viste? O sea, con toda la carga y que le llega todo y qué sé yo. Igual es una cosa agotadora. Y bueno, no se puede hablar de estrés porque es un disfrute, lo están haciendo por placer, ¿no? Claro. Pero definitivamente no es tan fácil, ¿sí? Acá Noemí dice uno de los grandes de la patria como él, muy poco. Sí, sin lugar a dudas, Noemí. Lo que nos falta es quien lo imite, Noemí. Sí, es verdad. O sea, tuvimos pocos. Parece que ya está fuera de época esto de ser un héroe, ¿no? No, yo no creo que sea un héroe. Yo personalmente sigo diciendo que fue el padre de la patria, pero también no es el único. Para mí, Favaloro hizo lo que realmente pudo hacer él desde su punto de vista, y para mí sigue siendo también tan importante. Leloir fue tan importante. O sea, ellos trabajaron dentro del ambiente en el cual se movieron. Para mí es eso. O sea, cada uno en su lugar. Sí. Yo no espero que Favaloro cruce la cordillera de los Andes para volver a liberar Chile, pero sí lo que hizo para mí es espectacular, desde su punto de vista. Igual Leloir, como muchos de los que nosotros consideramos importantes. Probablemente muchos de los chicos que en ese momento están desarrollando cosas nuevas, en algún momento puedan hacer lo mismo. Ahí tenés tu tema. Dire Straits. Bien, acá estamos de regreso con Irma, que hoy nos va a hablar de historias de amor sin final feliz, porque esto de fueron felices y comieron perdices, me parece que no es así No siempre, ¿no? No siempre es así. Sí. Y arrancamos casualmente con Romeo y Julieta, el tema de Dire Straits de fondo que nos acompañó hasta ahora. Y este tema de Dire Straits, de Romeo y Julieta, nos introduce en el bloque que le hemos dedicado al amor, pero en esta oportunidad al amor trágico. Aquel que no tiene un final feliz. Ese amor inconmensurable, pero trágico, ¿sí? Y que queremos simbolizarlo justo hoy, un 18 de agosto, con la historia de amor de Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, que tuvieron una trágica historia y que fueron fusilados precisamente como culpa, digámoslo así, de su amor en el año 1848. Todos recordarán la película, pero fueron personajes de la vida real. Camila O'Gorman era una joven perteneciente a una familia de la alta sociedad porteña, era nieta de la Perichona, no sé si algunos recordarán, era Anne-Marie Perichón, que algunos dicen que es como un signo trágico que ya traía desde su nacimiento Camila O'Gorman, porque fue la Perichona quien era quien fue en algún momento de la historia, años antes, la amante de Liniers. Y Ladislao era tucumano, era el sobrino en ese momento del gobernador de Tucumán, era sacerdote y había venido a Buenos Aires para ser sacerdote de Nuestra Señora del Socorro, la parroquia a la que concurría Camila. Pero Camila no solamente vio a Ladislao en la parroquia, sino que como Ladislao era amigo del hermano de Camila, se veían en las tertulias que se realizaban en la casa. En aquel momento Camila tenía 18 años y Ladislao 21. El amor fue inevitable y deciden escapar en el año 47, hacia fines del 47, primero se van a Luján, huyen a caballo, luego se instalan en Goya, en la provincia de Corrientes, ahí cambian sus nombres por Valentina y Máximo, y abren una escuela, que fue la primera escuela en el lugar, y fueron muy conocidos y muy queridos por los pobladores de Goya. Pero en una reunión que hubo en el pueblo, un sacerdote irlandés reconoce a Ladislao y los denuncia. La historia en la época constituyó un gran revuelo porque fue utilizada incluso con fines políticos de diferentes maneras, es decir, tanto opositores como los detractores de Rosas y la propia iglesia, incluso iglesias de otras religiones, los irlandeses. Recuerden que Camila venía de orígenes por parte del padre de una familia irlandesa,
se mostraron escandalizados con esta historia y exigían una Un castigo ejemplar. un castigo, exactamente, un castigo ejemplar. Podría decirse, sin perjuicio de lo que él manifestó muchos años después, que Rosas estuvo tironeado por todos lados para tomar la decisión del fusilamiento de Camila y Ladislao. La prensa chilena, uruguaya, de Bolivia, se mostró en contra y veían como una suerte de libertinaje que se vivía en la época de Rosas y la falta de autoridad y relajo que había traído esa modificación negativa de las costumbres de la sociedad. Bueno, Ponele. el propio Rosas después reconoce que fue una idea o una decisión propia. Dice, todos reclamaron la urgente necesidad de un ejemplar castigo para prevenir otros escándalos semejantes o parecidos. Yo creía lo mismo y siendo mi responsabilidad ordené la ejecución. Los ejecutan, como les dije, un 18 de agosto de 1848. Esta historia todos conocemos, que fue llevada al cine magistralmente por María Luisa Bember en el año 1984. Pero esa no es la única historia, digamos, que tiene un final trágico, ya sea de historias reales o de historias llevadas al cine o que provienen de la literatura. Hicimos una encuesta. Sí, correcto. Y entre ellas encontramos, o podemos citar Love Story, ¿se acuerdan? Los Sí. más grandecitos, de Ryan O'Neill y Alec McGraw en 1970, que eran muchachos de diferentes clases, ¿sí? Los puentes de Madison en 1995, una Yo historia voté. de amor trunca, y yo la verdad que Voté sí, por esa, yo hubiera ido. Francesca, Francesca, hizo no te todo bajes mal. de la Sí, camioneta, no te Francesca. bajes de la camioneta. Bien. La La Land, más acá en el tiempo, en 2016, una elección entre el amor y cumplir los sueños. Casablanca, 1942, Un probablemente clásico. una historia paradigmática de encuentros y desencuentros del amor. Amor sin barreras, en la Nueva York de los años 50, un amor entre distintos, digamos, entre medio de la guerra de pandillas, de distintas pandillas. En 1978, el año que viene a la misma hora, muy donde se tierna, encontraban, sí. sí, todos los años a la misma hora, en el mismo lugar. Enamorándose, 1984, Robert De Niro y Meryl Streep, que es un romance que ocurre casualmente, pero que fue inevitable el amor entre ellos. Perdidos en Tokio, una película de Bill Murray y Scarlett Johansson, dirigida por la hija de Coppola. Sophie votó también, nuestra operadora, por Diario de una Pasión, donde un hombre lee en un geriátrico a una mujer una historia de amor, pero Le spoileamos, La ¿sí? La dan spoileamos. en televisión Es día por medio. su Sí. propia historia de amor. Realmente tiene algún viso de algún punto de encuentro con el hijo de la novia, magistralmente interpretado por nuestra Norma Leandro, pero bueno, es una historia similar a partir de la enfermedad de ambas protagonistas. No me estoy olvidando de casi la número 1 que deben haber Titanic. votado, que era Titanic. Sí, fue la más votada. Sin perjuicio de que decimos Rose había lugar en la tabla. Sí, acá todos creemos que Rose fue mala, egoísta, no empatizó, todo muy muy lindo, pero a la hora de los bifes prefirió salvarse sola. Si les digo idem, Ah, sí, Ghost. es Ghost, La sombra del amor, donde hay una inolvidable forma de decir te amo, idem. Bonnie and Clyde, que eran unos ladrones, esta es una historia verdadera, unos ladrones fugitivos de Estados Unidos que siguieron unidos hasta el momento de la muerte, donde son acribillados por las fuerzas de seguridad en 1934. Frida, la historia de Frida Kahlo, donde muestran la relación tormentosa Tremenda. que tuvo con Diego Rivera. Las hermanas Bolena, o la otra Bolena, que compiten por el amor de Enrique VIII, y que acá me permito una digresión para decir que Ana Bolena, a quien murió en la guillotina, se acomodó sus cabellos, se corrió la ropa, y fue la madre de la reina más relevante de Inglaterra. O sea, creo que fue su revancha, que fue Isabel I.
El karma. El karma. Siempre lo digo porque Sí. creo que Te cortaste la cabeza, pero sí, esto pero no yo termina voy a acá. seguir Pero esto no termina acá. en la historia. Y después historias más recientes también de casos reales, Una mente brillante, que es la historia del matemático John Nash, que estuvieron juntos hasta el final y que murieron grandes, de más de Sí. 80 años, en un accidente de tránsito en el 2015. La teoría del todo, ya que estamos Esa. Sí. con el mundo de los científicos, donde estaba el amor de Stephen Hawking y su primera esposa Jane Wilde. Y dejé a propósito para el último una película de Saura, que es Bodas de Sangre, que utilizó el lenguaje de la danza, digamos, para contar una historia de un amor y un desencuentro donde dos hombres pelean por el amor de la muchacha en cuestión, y Bodas de Sangre porque en realidad la chica que se iba a casar con uno pero amaba a otro, en esa disputa mueren ambos hombres. Fue escrita por Federico García Lorca, quien hoy recordamos hace 89 años que fue asesinado por el régimen franquista por ser socialista, masón y homosexual. Es decir, las injusticias de la sociedad, podría decirse que, vuelvo al principio, tan Camila. injusta y caprichosa como la historia de Camila y Ladislao. Hay una historia relevante que hay una habitación en el Hotel Castelar de acá de Buenos Aires que lamentablemente Está hoy en día está cerrado, cerrado, ¿no? Sigue cerrado. que es la habitación 704, que fue la que se alojó Federico García Lorca en el año 1933, cuando vino para el estreno de Las Bodas de Sangre, invitado por Lola Membrives, nada menos, y se quedó 6 meses y vivió en la habitación 704 del Hotel Castelar, y en el subsuelo se hacían unas tertulias de lo más selecto de la poesía, entre los cuales también estuvo su gran amigo Pablo Neruda. Y también estaba la radio Stertor, donde él leía Ahí abajo, ¿no? poemas, sí, en el subsuelo. Ojalá lo abran algún día. Está, Porque lo han vendieron. vendido, pero no Sí. sé, en realidad el destino no está descuidado. No. Le han puesto incluso, hoy pasé a propósito para volver a verlo, hay toda una cortina de metal nueva, prolija, hay luces prendidas, pero no sé cuál será el destino final y ojalá que hayan conservado la Ojalá. habitación Ojalá que esté todo sano. 704. Fue el crimen, un crimen infame de quien es considerado para las letras españolas modernas el más grande escritor de esa época. La casa de Bernarda Sí. Alba, bueno, Bodas de Sangre, La zapatera prodigiosa, Mariana Pineda, pero también El romancero. No sé si ya vamos a la tanda. Sí. Entonces les propongo ir a la tanda con un tema, en realidad no un tema, sino uno de los poemas del romancero gitano, que se llama El romance de la pena negra, que fue bellamente llevado al canto por Ana Belén, a quien vamos a escuchar en la tanda, y que cuenta la historia de Soledad Montoya, una bailadora gitana que, sería para otro momento porque no tenemos más tiempo, precisamente tuvo una historia trágica porque murió de un disparo en la República Argentina. En otro momento podemos hacer la historia de Soledad Montoya. Y nos vamos a este cierre de bloque con Ana Belén cantando, una reina también. Temas. Se sumó Matías, Mati Ferreira, hola. No se sabe, la mató su propio marido de un disparo, pero aparentemente fue accidental. Sí. Pero ella era una bailadora gitana que recorría el mundo, era famosa en Italia, por ejemplo, pero murió en Argentina. Y hay una nota periodística del diario El Imparcial, no es accidental el nombre del restaurante. sí, que relata esa muerte trágica. Se sumó Gladys, te saludamos Gladys, bienvenida, bienvenida. Y cuando... vamos a sacar, lo vamos a sacar en... ¿Ahora? Y podríamos hacerlo ahora, y porque en la radio no se va a ver.
Entonces, para todos ustedes vamos a sacar ahora, recuerda, lo que pasa que nunca Hace nos tanto, queda hace tanto que tiempo. no lo hacemos. Tenemos una cajita donde recibimos sugerencias de temas y las tiramos ahí adentro, pero últimamente la verdad es que nunca nos alcanzaba el tiempo para el bloque. Entonces, con los que nos siguen desde Instagram, vamos a sacar un papelito, vamos a sacar la tapa y a ver. Que no se caiga nada, que no se caiga nada. Así. Uy, a ver. Ahí llegó la gente esperando el... Bueno. Bueno, Ahí y lo vamos a leer cuando entremos en el aire de vuelta. Contamos, Claro. ¿no? Bueno, si alguien quiere ir opinando, ustedes, Quiero- A ver, ¿qué votaron? ¿Ustedes también le dan un besito al pan cuando lo tiran o solo a mí me criaron con ese trauma? Bueno, si alguien tiene opiniones para dar sobre este tema, ahora cuando salimos de vuelta al aire lo retomamos. Hay que hacer otro programa. Sí, olvidá. ¿Tu mamá no hacía eso? ¿No se enseñó eso del besito al pan? ¿No? Yo sí aprendí que cuando sobraba el pan y lo tenías que tirar por algún motivo, sí, ahí le dábamos el besito. ¿Cómo que, Michu, Pablo? ¿Cómo que? ¿Cuántos años tiene Pablo? Es joven, 30 y... ¿No, Pablo? ¿O estoy siendo muy generosa? Sí, menos, o sea, 30 y alguito debes tener. El besito al pan, sí, mira, bueno, lo acabamos de sacar de la cajita. Ahora cuando abra la radio de vuelta, o sea, cuando volvemos, 34. 34. Viste, fui buena, no dije 40. Yo hago eso, pero no lo veo. No No es. lo veo como trauma. Bueno, pero la persona que escribió esto puso, o solo a mí me criaron con ese trauma. Claro, no, era la pregunta Ah. que hizo la persona que mandó el mensaje. ¿Es la primera vez que lo escuchás? Claro, no, pero es una cuestión general. Es Ahora tema te vamos a... generacional. ¿Quién, Pablo, Sí, dice eso? claro. Sí. Claro, por eso le 34. pregunto. Bueno, nosotros yo, tenemos mis apenas un abuelos- poquito más. Mis 4 abuelos nacieron en el siglo XIX. Y eso... Igual, Claro, Pablo, eso contesta la Pablo, pregunta. A 1000 mangos el kilo, ni siquiera lo vas a vender, te lo vas a porfar. Sí, es verdad. Ya no se tira. Bueno, yo que tuve que empezar a comer mi pan sin tag. Claro, cuando vi el precio me lo empecé a cocinar yo. Olvídate, la mato a los perros se me lo comen. No, olvídate. Ya saben, si alguien está comiendo pan sin harina, No, vale pero que se lo ahora le cocine, vamos a poner una baranda a la mesa. Sí, no se caiga nada. No, finalmente entonces mi pan sin A tag mí va a me salir lo más cobran barato. por pan. ¿Cómo por pan? No entendí. No, no entendí. 120 el pan. ¿Comprás de a uno? Ya entendí, perdón. porque- Claro, que compra un... Uy, Va. ¿algo? Bueno, y acá regresamos a nuestro último bloque que hoy, después de varios eventos radiales sin hacerlo, sacamos en la tanda, lo hicimos público para los escribanos que están en Instagram viéndonos, Sí. un cartelito con algún comentario o pregunta de nuestra cajita de todo un poco, del bloque Los de que nos están Inmiscusión escuchando, Terrorista. contarles de dónde es la idea, o sea, nuestra gente, la gente que nos ve y nos mira, plantea ciertas preguntas y nosotros las guardamos en la cajita para en algún momento poder contestarles. Esa es la idea. La idea era hacer esto todas los las días. semanas, pero Claro. bueno, la vida nos sobrepasó y no No, nos dio a ver, tiempo. lo lindo de Entonces- nuestro programa hace que en realidad sea tan dinámico que muchas veces no nos Que alcanza hacía el mucho tiempo. que no lo podíamos hacer. Hace tiempo que no lo hacíamos. El bloque, bueno, les recordamos, se llama Inmiscusión Terrupta, por idea acá de la autora, pero es algo así como hablemos de lo que no sabemos. Básicamente, traducido al español del barrio. Y bueno, y el papelito que sacamos dice, a una persona que mandó, dice, ¿ustedes también le dan un besito al pan cuando lo tiran o solo a mí me criaron con ese trauma? Esto no sé si va a ser vivencial o no. Sí, esto va a ser vivencial. mire, es Podríamos vivencial usar porque- de fondo nuestra Sí. música de vivencial. Así de fondito nomás. Porque también tenemos una música para cuando hablamos de nuestras vidas.
Irma, ibas a Como decir yo, algo. sí, yo como dijimos a Pablo en Instagram, mis 4 abuelos son del siglo XIX, con lo cual, y de origen español y vasco, entonces en casa el pan que se caía al suelo o que íbamos a tirar por algún motivo, le dábamos un beso. Pero no solamente eso, sino que, a ver, esta costumbre viene arraigada de que se considera que el pan para los cristianos es el cuerpo de Cristo. Sí, sí. Entonces era violentar o era ofensivo hacia Dios tirar el pan. Pero también hay otra costumbre que es la del pan boca abajo. Es decir, yo veo un pan boca abajo. El pan boca abajo, mi abuela decía que era llamar al demonio. Ok. Algunos también le dicen el pan del verdugo. Sí, eso iba a decir, porque en realidad en Francia identificaban cuando iban a comprar pan los verdugos, que la gente obviamente no los quería, porque se ocupaban de ser verdugos, no era su culpa, pero era lo que hacían, le ponían el pan pan dado boca vuelta, abajo, entonces porque- todos sabían que ese era el verdugo. Sí, Está bien. pero como una figura Claro. no religiosa, digamos. No, para nada. Y mi padre, yo, al padre de mi hijo, a Martín, el padre de mi hijo, una vez vio que mi papá venía y daba vuelta a los panes. Y digo, no, lo que pasa que es llamar al diablo si pones el pan al revés. Y él no sabía esa costumbre. Y entonces digo, mirá, cuando se vaya, da vuelta a un pan y espera que mi padre vuelva. Y mi padre volvió e inmediatamente dio vuelta al pan. Y les digo que yo, no sé si es un trauma Como dice acá. la oyente que preguntó, pero yo incluso si estoy en una casa amiga voy y lo doy vuelta. Si estoy en una casa ajena me empiezo así como a sentir mal, es como, ¿cómo se llama? Como Drácula con los ajos, y termino dándolo vuelta aunque parezca una La psiquiátrica. psiquiátrica, porque no lo tolero. A ver, lo tengo incorporado desde que nací. Está bien, a mí me parece bien. A ver. Vuelvo a hacer el mismo comentario que hice hace un rato. A ver, a 1000 mangos el kilo, no importa si está dado vuelta o está boca arriba o está... Lo vas a agarrar igual. Lo tenés que agarrar igual. Y que no se te caiga. No. Ni las migas. Y aparte, si está duro, haremos pan rallado. Y si Bueno, está perdóname, mojado, esperaremos sí, que se nosotros- seque. Eso era así, Nosotros que somos A ver. contemporáneos, y no era una cuestión de economía, No. no había pan rallado. No, el el pan rebozador rallado era el pan. no existe. A mí me tocaba rallar el pan. Había que rallar. Otro Y en- vivencial. Yo rallaba el pan en mi casa. En el Buah. hotel de mi tía yo rayaba, me ponía en la bolsa de madera de la panadería y yo rayaba. Para mí era Disney. Para los demás decía, dale el pan a la piba, dale la bolsa. Y había una máquina en una mesa gigante que era la mesa de trabajo de los cocineros donde yo daba y daba al pan rallado. Para mí era una aventura, perdonen, ¿qué vas a Pero a mí me encantaba Infancia. rallar el pan, ¿eh? O Me sea, encantaba. mi vivencial es, a mí me encantaba rallar el pan. A ver, cuando el pan se recicló siempre, hoy, no sé, supongo que lo seguirán haciendo, o sea, no sé, la gente que arma familias más joven, pero siempre se recicló. Cuando se te pone duro, hoy con el freezer es poco probable que lo desperdicies, porque ya no pasás por esto de se te puso duro y lo usás para rallar, o lo usás para Budín hacer de budín de pan. pan, tal cual. O sea, tenías algunas alternativas. De todo modo, cuando llegaba un punto en que ya no había forma de usarlo para algo, es donde besito al pan, y si lo tenés que tirar, antes Sí. besalo. La Lo única mismo se forma es caía. cuando se empieza a poner verde. Y ponele, bueno. claro, Sí. podría ser una opción. Ok. Y lo del pan al revés, hay una frase que dice, la Virgen llora si se pone el pan boca abajo. O sea, ahí sí hay un componente mucho más religioso, por esto que decía Irma, el cuerpo de Cristo, ¿no? Nunca... y otra cosa, el pan no se corta, el pan se rompe, pero no porque, se corta. claro, sí, Porque si vamos a ver, la superstición se sienta a la mesa. Sí, O sea, ¿cómo? estamos todos lados, ¿sí? Así que no sé. Y otra cosa, que esto también es vivencial, hacer la cruz frente al pan. Mi mamá, cuando hacía ella pan para casa, que era una cosa que todos amábamos que hiciera, cuando terminaba de armar el bollito, ¿sí? que ponía a levar, Se le bendecía. hacía la cruz Sí. sobre el bollito. Y yo, bueno, a ver, no lo estoy haciendo ahora. Debería. Lo que pasa es que el pan de Sintac no es el bollo como... Pero se el puede pan. hacer igual. yo Pero creo que podría se puede hacerlo igual, lo voy a trabajar. incorporar la próxima. Pero me olvidé de eso, mirá, qué mal. Lo que pasa es que los que tenemos orígenes españoles, y bueno, tenemos como el de pasar abajo de una escalera, en realidad lo fundamental es porque rompes la trilogía de la Santísima Trinidad.
Bueno, a mí me hicieron crecer con el tema de las personas que se mueren de hambre, ¿sí? Y con esto de no tirar el que no había pan, que pensando, tirar, claro, sí. pensando en esto. O sea, yo en eso Que soy... lo que vos tirás es Sí. lo que al otro lo le puede debería, faltar. claro, le falta al otro para comer. Así que yo eso la verdad que lo tengo O peor súper... aún, te decían, lo que hoy tirás, mañana podés... Lo podés necesitar. necesitar. Lo cierto es que yo con el tema de la comida, bueno, hay testigos acá que cuando me pongo loca, cuando se vence alguna cosa de comer, pero bueno, es así, eso me ha dejado marcada. Mi genética está condicionada por esos reflejos. En Pero fin. el pan siempre El boca pan arriba. siempre boca arriba, el pan si lo vas a tirar dale un beso y no genera, para quien nos escribió esto, no genera trauma. Miranos acá qué sanitas que estamos Claro. y le seguimos dando el besito al pan. Así que trauma no. ¿Nos criaron? Sí, nos criaron. No lo Incorporamos. catalogamos como No, trauma. no da trauma, no da ir al terapeuta por esto, no da. Es Relajen. honrar nuestros orígenes. Exactamente. En realidad, yo ni siquiera los honro, sino que no puedo, No puedo no hacer otra hacerlo. cosa. No, tal cual. Inclusive vos me hiciste ver que hay un libro, yo no sabía, de Almudena Grande, que habla del Descubrí un tema. libro que después lo voy a comentar porque lo compré, pero obviamente lo descubrí el martes, de Almudena Grandes, que se llama Besos en el pan. ¿Qué tal? ¿Sí? Una enorme escritora que Sí, fallecida que ya, falleció hace poco. hace realmente poco, que escribió Besos al pan. Entonces, no deja trauma. Lo importante es no deja trauma y lo otro importante es que son las 17:59. La gente de Esperando el Impacto ya llegó, o sea, no se pueden ir del 89.3 porque llega la gente de Esperando el Impacto y sigue la programación y después el sillón de Liberty. Como siempre, nos quedamos colgados con la mitad de las cosas. Sí, vamos a saludar y agradecer Irma, Juan, Adiós, hasta la próxima. todavía, Sofi, todos los que están ahí y que nos bancan y nos siguen acompañando. Gracias por estar, por dejarnos ser parte de este ratito. Una semana intensa. Todos y cada uno de los habitantes de este país tuvimos una semana súper intensa. Así que, bueno, bajemos un cambio. No hay que sufrir por lo que no tiene remedio. Así que bajemos un cambio y adelante para un fin de largo. Y para el cierre hoy, ¿en quién pensamos? Un día como hoy, pero en 1936, nacía Robert Redford. Y hizo un montón de películas súper reconocidas, pero hay una Pero la que mejor- cuando uno, no sé si es la mejor No, película, la que lo identifica. pero la la que que, lo uno identifica, cuando sí. piensa en su filmografía no puede evitar acordarse del tema, es El golpe. El Entonces golpe. hoy les mandamos un abrazo, les decimos que los esperamos acá el viernes que viene. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Disfrutamos inmensamente de venir acá cada viernes contra viento y marea. Recuerden que hicimos que saliera el sol. Bien. Así Sí, que no es que tengamos poca influencia, considérenlo, no seremos Mirta Legrand, pero no tenemos poca influencia, hicimos que saliera el sol. Nos vamos entonces, nos despedimos con este temazo de la vieja época, El Golpe. Piensen en Robert Redford, que era súper lindo por entonces, sigue siéndolo, ¿no? La verdad que es un tipo maduro, lindo. Y bueno, disfruten, salgan a hacer cosas, salgan a la vida, a que nada los detenga. Y disfruten que es un fin de semana largo. Largo, súper largo. Sí, los dejamos con El Golpe, con la música del golpe y a continuación, esperando el impacto. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, vamos a buscar porque sí, sí Hoy tenemos sí que ir, tenemos ¿eh? que salir Hoy tenemos que ir, huyendo. no como el otro día, que divino, nos quedamos acá casi a cenar, acá adentro. Pero Tenemos que ir a yo no me como a desconectar aquello. Y bueno, estamos así, corriendo. Espera, saludá, Juan. Ay, bueno, chau, despedimos chau, todavía. chau. Buen fin de semana que como dijimos es largo. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Disfruten, seguí comprando pan por unidad, Pablo, y bueno, y nada. La primera semana de septiembre tenés que venir a la oficina, Pablo, ¿eh? Después te digo qué día. Bueno, y manden temas para nuestra caja. Claro, manden temitas, sí, los que quieran. Estamos abiertos a lo que tengan ganas de mandar. Bueno, chau, chau. Si no vemos ahí, después no vemos lo que escriben, porque no sale.